Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias, todos los días de lunes a viernes a las 15:30, aquí en Imparcial de Montevideo, con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias. Buenas tardes, bienvenidos a Vivencias. Hoy tenemos el placer de recibir a la escritora Ana Laura Lizardi, con quien estaremos dialogando y nos acercaremos a ella a través de sus vivencias. Ana Laura Lizardi ha publicado la novela Ser Luis de Editorial Santillana, una novela que recorre la vida de Luis Suárez desde niño hasta la actualidad, vista a través de los ojos de Tomás, un adolescente que viaja a Barcelona para conocerlo y escribir un libro sobre él. En su encuentro, Luis Suárez y Tomás descubren que tienen muchas cosas en común, comparten sus conflictos, sus temores, crecen y se fortalecen. Antes de comenzar a hablar con Ana Laura, voy a hacer una pequeña reseña. También recordarles que nos pueden ver a través de www.radioimparcial.com, a través de Imparcial TV. Ana Laura Lizardi es escritora y periodista, es licenciada en Letras por la Università degli Studi de Udine en Italia, es máster en Escritura y Producción para Series y Cine por la Universidad Católica de Milán y ha participado en talleres de crónicas y perfiles de la Fundación Gabriel García Márquez. Ha colaborado con publicaciones latinoamericanas y europeas como El País de España, The Guardian de Reino Unido, La República de Italia, Gato Pardo de México, Don Juan de Colombia, Etiqueta Negra de Perú. Tiene a su cargo talleres de escritura creativa para niños, jóvenes y adultos. Es autora de varios libros: Amarillo en México en 2006, Vamos que vamos en 2011, Contra viento y marea en 2013 y Ser Luis, su nueva novela. Y también es coautora de libros de crónicas latinoamericanas, Hacer la América en Argentina 2014, Más allá de las víctimas y culpables, Colombia 2008, y del libro de cuentos para promover la lectura, Cuento contigo para vivir la lectura, que fue editado en 2015. Su nuevo libro, Ser Luis, es una novela, como les decía, de Luis Suárez, escrita para jóvenes y también para adultos, que habla de la superación personal y el alcanzar los sueños, en la que Tomás, de 13 años, gana un concurso cuyo premio es viajar a Barcelona para entrevistar a su ídolo, Luis Suárez, y escribir un libro sobre él. La historia del futbolista desde su niñez hasta la actualidad tiene muchos puntos, como les decía, en común con la vida de Tomás, con sus conflictos, sus temores. Una novela en que los protagonistas viven experiencias que los hacen cambiar y crecer, y donde están presentes el amor, los sueños, la tenacidad y sobre todo las cosas la valentía para aceptarse y confiar en uno mismo. Muy bienvenida, Ana Laura, un honor contar con tu presencia hoy en Vivencias. Hola, Andrea, es un placer estar acá. No, por favor, gracias a ti por venir. ¿Cuándo descubrís ese don por la escritura? El gusto por la escritura para mí nació de niña, adolescente. Creo que antes de que me diera cuenta incluso, porque yo pasaba mucho tiempo con mi abuelo materno, que era un inmigrante italiano, que había venido en un barco de inmigrantes, y mientras nos arreglaba la bicicleta de chiquito, o mientras estaba con nosotros jugando, nos contaba historias, y yo me sentaba ahí en el patio a lo indio así, escuchaba las historias del barco, lo que pasaba en su pueblo, cómo se vivía allá, de otros italianos. Y me parece que eso empezó a crecer dentro mío de algún modo, ¿no? Pero después en la adolescencia encontré en la escritura una manera de canalizar también lo que sentía. Estábamos con mi familia viviendo en Buenos Aires y yo extrañaba bastante Montevideo, tenía 13 años, y entonces escribía bastante. Cuando llegaba a casa después del liceo me ponía a escribir y a escribir para sacar todo eso que estaba sintiendo, ¿no?
Y bueno, como a la edad de 13, 14 años es que dije, quiero dedicarme a escribir. Y después, bueno, empecé en el periodismo. Después le agarré el gusto al periodismo, pero en principio empecé en periodismo porque me parecía que era una manera, primero, de vivir escribiendo, y después de aprender a escribir, de hacer como talleres intensivos de escritura, porque todos los días había que escribir y todos los días eras editado, y entonces todos los días ibas aprendiendo y tratando de mejorar la escritura. Y después, bueno, me gustó mucho el periodismo y encontré en el periodismo narrativo como un nexo entre la literatura y el periodismo, ¿no? Y ahora con este libro, si se quiere, porque hasta ahora los libros salvo una novela que publiqué en México, el resto de los libros son perfiles, o sea, periodismo narrativo. Claro. Y en este es como que vuelvo otra vez, como que yo siento como que cierro el círculo, y después de toda esta experiencia muy rica en periodismo, en crónicas y demás, como que vuelvo un poco a la ficción, ¿no? Porque claro. Tomás Tomás, el personaje el narrador de la historia, sí, es un personaje de ficción. Claro. Entonces ahí se mezcla la realidad de la historia de Luis con la ficción, ¿no? Con la ficción. ¿Cuál es, bueno, me lo acabas de decir, la materia prima de tu escritura, pero ¿qué te motivó a hacer este libro particularmente, ¿no? Bueno, este libro en particular, cuando escribí el Vamos que Vamos, que eran historias de perfiles, historias de vida de los jugadores de la selección que estuvo en Sudáfrica, pasó algo que yo no me esperaba, y es que muchos niños y jóvenes leyeron el libro. Yo lo hice pensando en un público adulto, pero me llegaron mensajes de padres, de maestros, incluso de jóvenes, y me contaban cómo el libro y el ver que los jugadores habían podido superar tantos obstáculos y perseverar en sus sueños, y eso los había ayudado en momentos de su vida, o que lo leían cuando lo necesitaban. Entonces me gustó mucho eso de escribir para que pase algo después, que la importancia, el relieve no esté en el libro en sí, claro, sino en lo que viene después, y hacer libros para que suceda eso, tratando de que suceda eso, de que haya algo después, que pase algo, instancias de diálogo con los padres, con los maestros, de pensarse uno mismo, ¿no? Entonces, cuando Viviana Echeverría, que es la editora de Santillana, Lo que leo, me propuso hacer una novela sobre la historia de Luis, porque la idea fue de ella, porque hay autobiografía de Luis y biografías, pero son para adultos. Claro. Cuando me lo propuso, lo empezamos a pensar desde ese lugar. ¿Cómo hacer para que sea un libro que además pueda ayudar a los jóvenes a creer en ellos mismos, a luchar por lo que quieren, a perseverar? Y bueno, entonces lo que se nos ocurrió es que yo fuera un nexo entre los jóvenes y los niños de Uruguay y Luis. Entonces este libro está hecho no solo por mí, sino por niños y jóvenes de todo el país que los mandaron, al final del libro, los nombro todos, porque son como uno autores. por uno, claro. Mandaron Precioso. Preguntas para hacerle a Luis, y con esas preguntas yo fui a Barcelona, nos juntamos con Luis. Lo que más le interesó fue eso, poder llegar a los jóvenes directamente, y me dijo más o menos así: si mi historia puede servir para impulsar a los jóvenes a que persigan sus sueños, me gusta el proyecto y me interesa hacerlo. Claro. Entonces él contestó esas preguntas, y a partir de ahí, de todas las respuestas que daba Luis a las preguntas de los jóvenes, creé este personaje para desaparecer yo como narradora. Claro. Y el personaje es Tomás, que es un niño de 13 años, que un poco como que encarna a todos los niños que mandaron preguntas y que gana un concurso para ir a entrevistarlo, ¿no? Antes de empezar a entrar en el libro, que es muy lindo, me gustaría que me contaras cuánto tiempo viviste en Italia, qué recuerdos atesorás de aquella época. Bueno, en Italia viví un año del 2002 que me fui, y volví en el 2009, con un pasaje por España, que viví en Madrid también y trabajé allá. Y para mí fue un periodo fundamental de mi vida, porque salí un poco de un ambiente en el que me estaba moviendo acá, que estaba muy bien, muy enriquecedor, muy intelectual, y allá en Italia, mientras trabajaba,
mientras estudiaba yo trabajaba para mantenerme en los estudios, desde recogiendo aceitunas, recogiendo frutillas, haciendo vendimias, trabajando en bares, cuidando niños. Fue una experiencia muy linda. Y el entrar en contacto con la gente que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para trabajar y que trabaja de sol a sol, y convivir con ellos, y almorzar juntos y trabajar juntos, y como que además de un montón de otras experiencias que viví en Italia, yo lo sentí como que me acercó otra vez a lo que más me interesa de la escritura, que es el contar historias de la gente, ¿no? Y el estar en contacto con la gente común también, claro, no solo con famosos o con... con historias de vida. Historias de vida. A mí hay bueno, yo soy media fanática de Joseph Campbell, que es un mitologista que estudió la mitología y las historias a lo largo de los tiempos en la humanidad, cómo se cuentan, y descubrió como la pólvora, ¿no? Descubrió que siempre contamos las historias de la misma manera, desde hace milenios y en distintos lugares geográficos, que es algo que viene con nosotros y que tiene que ver, él lo llamó el monomito, porque siempre contamos las historias igual, y que tiene que ver con nuestros procesos vitales. El contar historias no es solo contar historias para entretenerse, pasar un momento, que está bien también, pero para mí, a mí me gusta eso de la escritura y de la literatura. El contar historias también es una manera de crecer y de aprender de los demás, ¿no? Claro. Campbell decía que el contar historias era también, sobre todo, una manera de tener herramientas para crecer en la vida y para afrontar los problemas que uno pueda tener. Él llamó a esa estructura narrativa que es la misma desde siempre, el viaje del héroe. Es un héroe, en sentido metafórico, claro, o literal, que tiene un propósito, o a veces es impulsado a tener un propósito porque no es por deseo propio, y tiene que enfrentar la oscuridad para llegar a eso, las sombras, para después de enfrentar eso salir, regresar a su vida, pero con un elixir y con una recompensa, que es el aprendizaje que tuvo en ese proceso. Y eso nosotros lo vivimos en todos los procesos vitales, en la adolescencia, en nuestro periodo de maduración, claro, en el proceso de conocer a alguien y enamorarnos, a lo largo de un día, hasta el ciclo del sol cumple ese ciclo, claro, ¿no? Entonces es algo que está en nosotros y en la vida, y eso, esa parte de contar historias que tiene que ver con algo muy, muy interno, a mí me encanta. Y mientras, volviendo a lo de Italia, en los almuerzos, después de estar cortando de pronto uvas por horas y horas, cansados, surgían historias, surgían anécdotas y experiencias. Y te encontrabas maravillada escuchándola. Para mí fue... ¿Y qué importancia tienen esas historias la memoria? Y mucha, porque la memoria hace un relato de lo que vivimos, ¿no? En ese caso es el relato que nos hacemos a nosotros mismos, que muchas veces, diría la mayoría de las veces, tiene mucho de realidad, pero también de agregados nuestros, que tienen que ver con nuestra personalidad y sensibilidad, que es lo que pasa en un relato justamente. Entonces, fíjate, la memoria es algo que tenemos incorporado y es también un relato que hacemos a nosotros mismos. Si lo tendremos en todos lados, el contar historias, y si será importante, ¿no? Que a veces pasa que te contás tantas veces la misma historia que te la terminás creyendo, la contás mal, te acordás mal de las cosas, no pasa así. Sí, de pronto hablando con tus hermanos y recordando, no, pero yo no lo recuerdo, y te das cuenta que toda la vida lo recordaste de una manera, mal, el mismo hecho, y el otro de otra, no sé si mal o bien, pero que sí, hace una construcción pero hay diferente. Como, ahí está una construcción que no concuerda, entonces ahí como que uno dice, pero no lo recuerdo muy bien. Te invito, Ana Laura, a hacer la
la primera pausa y continuamos dialogando, y pueden participar al 098 88 28 28 para llevarse este libro de Ana Laura Lizardi, Ser Luis, que es maravilloso y se los recomiendo. Qué perdido que estoy si no estás conmigo después. Continuamos en CX28 Radio Imparcial dialogando junto a Ana Laura Lizardi acerca de su última novela Ser Luis, sobre la vida de Luis Suárez. Y vos, Ana Laura, citás una frase de Fabricio de André que dice: un hombre sin utopía, sin sueño o sin ideales, es decir, sin pasión, sin impulso, sería un monstruoso animal hecho simplemente de instinto y raciocinio, una especie de jabalí graduado en matemática pura. ¿Qué es para vos o qué rol juega la utopía en la vida de las personas? A propósito ya de esta cita que haces, sí, ¿no? De Fabricio de André, que es era un cantautor italiano maravilloso, que contaba mucho historias de vida, incluso historias de la gente del mercado, del puerto, en sus canciones, muy linda, muy linda. Y para mí, no sé si era utopía, pero el sueño da un sentido y una fortaleza en el vivir. Si bien yo tuve un sueño que es vivir de la escritura, y ahora hace poco tiempo que empecé a darme cuenta también que estuve muy enfocada en el sueño, y lo más rico que me estaba pasando era lo que me pasaba mientras yo estaba tras ese sueño, ¿no? Y entonces ahora como que el hincapié ya no lo hago allá, sino acá. Claro. Pero creo que el sueño entonces, y un poco también lo dice Luis cuando cuenta su historia y lo que aprendió y la importancia de lo que aprendió, me parece que el sueño lo que te da es como un sentido, una motivación para andar, y que si no fuera por el sueño no vivirías, conocerías todo lo que vas, las personas, las historias, los aprendizajes que vas conociendo en la vida. Entonces es como, en estructura narrativa el sueño sería como el llamado a la aventura, que lo llamaba Campbell, volviendo a Campbell, que es como lo que te dispara en salir a la aventura. Nos enamorás de Campbell, quedamos atrapados. Nos estás pero mira, George Lucas era amigo de Campbell y se inspiró en Campbell para crear Star Wars. Los guionistas en Hollywood, pero no solo en Hollywood, en todo el mundo, lo tienen como base para crear sus guiones, ¿no? Es maravilloso, Campbell es maravilloso. Y bueno, es como el sueño es como ese llamado a la aventura que nos hace movernos e ir, y después lo importante es lo que nos pasa mientras tanto, ¿no? Y además nos da la fuerza para seguir insistiendo, que de pronto si no tuviéramos un sentido o un objetivo, sería más difícil entender algunas cosas duras que nos pasan, ¿no? Hablando de esas cosas duras, Tomás es un chico que sufre bullying, y continuamente una palabra que me llamó mucho la atención que le dicen sus amigos: loser, perdedor, ¿no? Y él se siente identificado con la historia de Luis Suárez, que sufrió en carne propia burlas por sus orejas, por sus dientes, por su acento, y este recurso de identificarse acerca al lector. ¿Permite tomar contacto con la dimensión emocional del lector? No sé, pregunto si es un recurso que sirve o no fue pensado así y fue lo que sucedió. Sí, pensado un poco, al crear a Tomás, lo que pensé es un poco en la identificación del lector, del joven, ¿no? Porque si bien es un libro pensado también para adultos, el público objetivo eran jóvenes. Claro. ¿Y qué pasa? En la juventud uno va consolidando su propia personalidad, autodescubriéndose. Y en la juventud y en la adolescencia pasan cosas muy importantes que pueden marcar el futuro. Dice Marisa Salún, que es una psicóloga que está especializada en bullying y que ha trabajado con el libro, conmigo, hemos trabajado en actividades y eso. Dice que cuando uno sufre de bullying en la adolescencia, después puede llegar
o aprende directamente, aprende a no defenderse. Entonces, las cosas que nos pasan en la adolescencia son muy importantes cuando estamos consolidando la personalidad. Y yo trabajando con jóvenes me di cuenta que muchas veces parten de la desconfianza en ellos mismos. Cuando se les plantea una actividad, de pronto te dicen, no, pero nosotros no vamos a poder hacer eso. Y después haciendo se dan cuenta de que pueden. Entonces, para mí si bien es importante para todos, porque todos hay momentos en los que dudamos de nosotros mismos, si vamos a poder lograrlo, si vamos a poder superar esto, si vamos a poder... creo que en los jóvenes es absolutamente necesario que crean en ellos mismos, porque además yo creo que si todos creyéramos en nosotros, el mundo sería distinto, porque para empezar sabríamos qué es lo que queremos en la vida, qué nos gusta, y lucharíamos por eso porque creemos que podemos, no habría envidias, no habría celos, muchas cosas serían diferentes. Mucho más fácil la vida. Mucho más fácil la vida y la empatía incluso. Claro. Ese tema también lo tratás, el acercarnos a los lectores, yo al menos lo sentí de ese modo, que esa relación que hay entre el joven, el narrador Tomás, él trata de ponerse en el lugar de Luis, y Luis también en ese juego trata de entenderlo a él, y se establecen relaciones de alteridad. Hoy por hoy ¿qué pasa con las relaciones de alteridad? ¿Están resquebrajadas? ¿Están destruidas? ¿Qué pregunta, ¿no? Pregunta. De la del millón. Yo puedo decir mi percepción, ¿no? Claro, claro. No estoy ni formada, ni he estudiado o investigado el tema. Pero lo digo a propósito de que las tratás en el libro, claro, que los dos personajes se ponen uno en lugar del otro y crecen mutuamente de ese intercambio, ¿no? Para mí eso es algo que es fundamental en la vida, pero además yo creo que la empatía es algo necesario a trabajar. Siento, y lo hablo a nivel de los sentidos y de las emociones, no lo hablo a nivel académico, claro. Pero siento que la empatía es cada vez más difícil con las nuevas generaciones, y que vivimos en una sociedad que tiende hacia el individualismo. No estoy descubriendo la pólvora, no sé, es algo que se sabe incluso, pero yo siento también que la empatía es algo fundamental a trabajar con jóvenes y con niños, el ponerse en el lugar del otro, el sentir el otro, porque también hay algo que hablábamos antes de empezar, que creo que también estamos viviendo en una sociedad, qué atrevida que soy, ¿no? Mirá lo que voy a decir, pero estamos viviendo en una sociedad en la que hay como una cultura de la burla, del burlarse del otro. Y entonces todavía más necesario trabajar la empatía y darnos cuenta cuando otro lo deja de pasar bien con el chiste que hacemos, la broma, y en ese momento deja de ser un chiste si el otro no la pasa bien. Y bueno, me parece esa cultura de la broma que haces mención, creo que acá voy a opinar desde lo que me toca de este lado. Algunos programas hasta la fomentan, ¿no? Sí, totalmente. Entonces digo, si desde los medios fomentamos que está bien burlarnos de la audiencia o de un personaje, y ese es el tipo de programa que se lleva al aire, ¿qué estamos transmitiendo también, ¿no? Porque los medios en cierta medida, si bien informamos, entretenemos, pero también formamos con lo que estamos haciendo. Entonces creo que es un apuntecito. No, pero a está lo bien, que tú yo estoy de estás acuerdo. diciendo. Y es bueno, lo de siempre, el huevo o la gallina, ¿no? Porque Claro. ¿existen estos programas porque hay una necesidad de la gente en ese sentido, o son los programas también lo que generan esa necesidad? O, sin entrar en un dilema de falsa oposición, dijera Bá Ferreira, será un círculo vicioso, ¿no? De que Claro, a veces capaz que hay que cortarlo para salir de ese círculo, porque a veces ya no es fácil saber por qué pasa, pero sí por lo menos advertir qué pasa, ¿no? Yo creo que los medios juegan un rol importante, pero no el único, ¿no? También está la familia, lo social, incluso la socialización
en centros educativos, en trabajos. O sea, creo que es algo que lo siento así, que está muy generalizado, ¿no? Claro. Y que es algo relativamente nuevo. O sea, si bien nos hacíamos bromas, mi recuerdo, ¿no? Yo tengo 41. Cuando estaba en el liceo, se hacían bromas, existía el bullying, aunque todavía no se le habría puesto esa denominación. Tengo la impresión de que ahora la burla es mucho más común que antes. Por eso, porque justamente lo vemos hasta en programas de televisión, en programas de radio, y tiene mucha audiencia el burlarse del otro. Además, también han cambiado, no sé qué pensás al respecto, ha cambiado la forma de comunicación y estamos todos hiperconectados y todo se sabe mucho más rápido. Y también algo que me decías tú, que no lo hablábamos al aire, el tema del anonimato en las redes y en el ciberbullying, ¿no? Sí. Que es muy importante. Sí, sí. El ciberbullying, bueno, eso sí que no existía porque no había cómo tampoco, pero también eso de poder decir sin asumir el compromiso con uno mismo, Claro. de dar su nombre ante lo que está diciendo. Su nombre y su cara, porque sí, cuántos perfiles falsos y fotos falsas. Sí. Y yo siento también que el compromiso, y ya no hablo del compromiso social, sino que el compromiso con uno mismo, y con lo que uno quiere y con su propio sueño, no es tan grande en las nuevas generaciones como lo es de pronto en las nuestras y más todavía en las mayores. Me da la impresión de que muchas veces, por ejemplo, eligen una carrera por lo que van a encontrar en el mercado laboral, o eligen una... No lo siento tanto ese compromiso con uno, con lo que yo soy y lo que quiero, ¿no? Me da esa impresión, pero me da esa impresión de trabajar con jóvenes de estar pronto en contacto y ver esa de realidad. pronto es una impresión equivocada, pero esa es la sensación que tengo. A Luis Suárez, volviendo al libro, que igual estamos hablando de alguna manera, toda esta conversación surge por eso, ¿no? No olvida cómo llegó a donde está, no olvida sus recuerdos, sus nexos familiares. Y Tomás piensa si de algo no se olvidaría, es de la mirada de su abuela. ¿Por qué? Porque la abuela de Tomás juega un rol muy importante en la historia de Tomás, porque Tomás, bueno, nunca conoció a su padre, y su madre está presente físicamente, pero está un poco ausente porque no está tan atenta a lo que le pasa. Y la que está ahí y que tiene el rol en la historia de mentor, digamos, además de Luis, que cumple un poco el rol de mentor para con Tomás, es su abuela. Su abuela es la que se acerca a ver cómo está cuando lo siente que está mal. Su abuela es la que le explica algunas cosas de la vida, le cuenta cosas que le pasaron a ella. Entonces, para Tomás, esa persona, así como para Luis fue, también hablábamos fuera de micrófonos de la importancia de que alguien crea en ti, claro, ¿no? Y en Luis fue Sofía, su mujer, cuando se conocieron en la adolescencia, vos podés, que fue la primera persona que le dijo vos podés. Y en Tomás un poco es la abuela la que cree en él, ¿no? Entonces los ojos de la abuela también simbolizan todo eso, ese amor sano que se tienen uno al otro, ¿no? Y volviendo, y ya antes de irnos a la pausa, que para que no me quede colgadito lo de Tomás, me pareció muy entrañable esto que decís, que la abuela ve que se esconde en los dibujos a través de la imaginación, Tomás. Sin embargo, para Tomás descubre la vida a través de, y volvemos a la imaginación, que es fabuloso como dos perspectivas tan distintas de una misma situación. Sí. Qué importante. A mí, cuando trabajo con niños en talleres de escritura, les digo siempre que, bueno, cuando van a escuchar la historia de los otros, que es importante escucharla atentamente, no solo por una cuestión de respeto, sino que cuando uno crea algo, navega dentro de uno mismo, entre las emociones, las ideas, la imaginación, entre lo que siente, entre cómo mira el mundo, y navega por todo eso que llevamos dentro y que es como nuestro mundo interior y que es único, y después lo transforma en una historia y hace nacer al mundo una nueva historia que antes no estaba ahí. Entonces,
que es muy importante respetar la historia del otro porque además nos enriquece. Y yo creo que la imaginación tiene eso, y tú ves las creaciones que hacen los niños y decís, ¿cuándo es que perdemos eso por el camino, ¿no? Claro, tiene un poder creativo maravilloso. Maravilloso, es maravilloso trabajar con niños y con jóvenes. Quiero decir, porque además de que estaba diciendo cosas que de pronto son cuestiones más críticas hacia las nuevas generaciones, tienen cosas maravillosas también, ¿no? Y los niños y jóvenes tienen una capacidad para crear que después, por no ponerla en práctica, de pronto, ahora está cambiando eso, pero de pronto hasta por subestimar un poco la creatividad, ¿no? Claro. La vamos perdiendo con los años. Ahora digo está cambiando porque cada vez es más importante la creatividad, sí, para reinventarse constantemente, claro, ¿no? Te invitan a Laura a hacer una breve pausa mientras quedan abiertas las líneas de comunicación y se pueden llevar este precioso libro Ser Luis de Ana Laura Lizardi, que les va a encantar. Se comunican al 098 88 28 28 con su cédula, identidad, ponen vivencia, su nombre y pueden estar participando. Viviendo el olvido, no sé, pero algo cambió. Vivencias. Continuamos en Vivencias en CX28 Radio Imparcial, dialogando junto a la escritora Ana Laura Lizardi acerca de su última novela Ser Luis, sobre la vida de Luis Suárez. Y para Tomás, el protagonista, el joven que entrevista a Luis Suárez, dice algo que es impresionante. Dice: el pasado está delante y el futuro atrás. A mí sinceramente me dejó la cabeza, y él explica por qué pasa esto. ¿Qué quiere decir Tomás con esto? Bueno, tuve que hacer un ejercicio de ponerme en el lugar de un adolescente, ¿no? Claro. Entonces para eso tuve que construir un personaje con mucho más detalle de lo que se cuentan ahí. Claro. Pero y tratar de ponerme en ese lugar y ver cómo vería él las cosas. Y lo que dice Tomás es que con los años los adultos tienen tantas vivencias que tienen mucho pasado por delante, y que lo que miran siempre porque tienen allí adelante es el pasado, y que en realidad el futuro está atrás porque cada tanto solo se dan vuelta a mirar y pensar en su futuro, y que están todo el tiempo mirando el pasado, ¿no? Bueno, eso, y me parece que hay algo así, estamos muy concentrados en el pasado, inmediato o lejano, ¿no? Claro, y capaz que no vivimos el presente, ¿no? El presente. Descuidamos el presente que es aquí, ahora. Sí. Me incluyo en claro, eso. No, y yo también dije descuidamos, o sea, incluida totalmente. Tomás sufre bullying en forma permanente, y entonces en una parte del libro le va a un partido con un amigo y le dice: ¿para qué lo trajiste? ¿Por qué no se quedó a jugar con su abuela? Y por tal motivo a Tomás le interesa si le afectó a Luis que se burlaran de sus dientes, de su acento, de sus orejas, y Luis responde que en ningún momento le afectó. Dice: los elogios, contesta, te debilitan y las críticas te hacen más fuertes. Luis Suárez, un hombre resiliente, se podría decir. Me encantó esta frase porque además a Tomás la toma para su vida, porque para que la gente entienda eso, a la medida que va transcurriendo la entrevista, ambos, como yo decía, van compartiendo y se van nutriendo uno a otro de esas experiencias y se van involucrando en esa relación de empatía, ¿no? Pero volviendo a Luis, un hombre que venció muchísimas adversidades. Capaz que lo conocen a Luis Suárez como ya un ídolo, pero un hombre que tuvo que vencer muchos obstáculos en la vida. Sí, cuando hago actividades de pronto a partir del libro en centros educativos o con chicos, a veces me dicen: pero Luis Suárez, porque era Luis Suárez.
pero Luis Suárez no era Luis Suárez Claro. cuando era un niño o Y eso un lo joven. cuenta muy bien en el libro, en esta entrevista, surge claramente, ¿no? Claro, él se sentía un burro, a veces se sentía un idiota cuando erraba muchos goles, y además dice que no era bueno técnicamente. Y el sueño del Barcelona era como esos sueños, así como esos dibujos que hace uno en la mente, pero que lejanos, así irrealizable. Entonces, Luis Suárez sí era como cualquier... Hay algo importante también que quiero decir, no me quiero olvidar, pero cerrando eso de Luis Suárez, la historia de él es la historia de cómo, para mí, ¿no? Desde mi punto de vista, y así está contada acá, de cómo hizo para creer en él mismo. Claro. Porque si bien cuando estaba en la escuela le hacían bromas por el cómo hablaba, por las orejas, por los dientes, y él dice que no le afectaba y que nunca le afectó, y que las críticas en realidad lo que hacen es hacerte más fuerte, porque Claro. tenés que buscar fortaleza dentro tuyo para enfrentar eso y no venirte abajo. A lo largo de su vida él ha tenido pruebas y obstáculos, otra vez Campbell, para aprender a creer en él. Yo lo entrevisté en 2010 para el Vamos que Vamos y en el 2015, y sentí la diferencia de una persona mucho más segura de sí misma. Y tuvo que aprender todo eso, creo yo, también para estar jugando en el Barcelona, Claro. para un juego más contenido. Entonces él dice que aprendió a expresarse y no guardarse todo y explotar, y un montón de cosas que tuvo que aprender en el camino. Y quería hacer una puntualización porque a veces cuando hablo de esto de Luis, que tuvo el sueño y llegó, y a ver, también está lo lindo de jugar al fútbol por el placer de hacerlo. No todos llegan al Barcelona y no todos tienen una aspiración de llegar a un lugar como ese, y está bárbaro. Y me parece que lo importante también no es el lugar de fama, porque ahora la fama está como muy sobredimensionada, sino también el disfrute y lo que hacemos en el camino, que después resulta que es lo importante. Luis mismo, si no hubiera vivido todo lo que vivió, no hubiera alcanzado, seguramente, no hubiera alcanzado ese sueño, si no hubiera perseverado, si no hubiera tenido que apostar por él mismo en ciertas situaciones, como cuando se le decía todo lo que se le dijo a la prensa internacional y eso, no hubiera, tal vez no hubiera llegado a donde llegó. Entonces, la importancia, dijera Tavares, está en el camino. El más que en camino el es la resultado. meta. El camino sí, es la meta. El sueño te da el salir a andar, pero después para mí lo importante es todo lo que pasa en el medio, porque me gusta puntualizar esto porque creo que el exitismo es algo que está ahí, Claro. y no es solo eso. Uno puede disfrutar de lo que hace. Me parece mucho más importante que a dónde llegamos, el que lo hagamos con corazón y disfrutemos, y que cada uno pueda hacer lo que le gusta en la vida, lo que disfruta hacer. Capaz que ¿no? es más fácil llegar si disfrutás y te compenetrás en lo que estás, que capaz que se hace mucho más difícil la llegada a esa meta creo que sí. si no es disfrutando Sí. y siendo feliz en la vida, Yo creo que ¿no? sí. Antes de irnos a la última pausa, un hombre que tuvo que tener mucho temple, pero que también es una palabra que le viene muy bien a Tomás, el temple. ¿Qué Sí. es ese temple? Tomás, cuando busca en el diccionario, encuentra la definición de temple de valentía serena. Y fue el título inicial que pensé para el libro, que después no quedó porque no explicaba mucho y eso comercialmente, pero valentía serena es una expresión que a mí me gusta mucho, ¿no? Y la abuela de Tomás le dice a Tomás que cuando Tomás le cuenta de la historia de Luis, eso capaz que le faltaba aprender algo, capaz que le faltaba aprender el temple, le dice la abuela, ¿no? Esa valentía serena, el tener que defender tus cosas, tu vida, lo que vos querés en la vida, pero con serenidad, no desde lo agresivo, sino desde lo sereno, desde la tranquilidad que nace del estar bien con uno mismo, ¿no? Claro. Te invito a hacer la última pausa, Ana Laura, y enseguida volvemos. Vivencias.
Continuamos en Vivencias junto a Ana Laura Lizardi en los últimos momentos de esta charla tan amena. Y invitas en este libro al lector a ponerse en el lugar de Luis, a entender cómo fue su vida y también al lector tanto adulto como joven, ¿no? Que decimos hoy por hoy, lo hablábamos, es difícil ponernos en el lugar del otro, pero creo que lo haces y de muy buena manera, ¿no? Gracias. Y Luis dice, hay que pegarle con confianza y convicción, con ambición de que sea gol. Es cuando te va mejor, confianza y convicción, ¿no? ¿Qué importancia tienen a la hora de llevar cualquier cosa en la vida? Sí, totalmente. Es la diferencia de actitud. Uh-huh. Y la actitud es fundamental, ¿no? Cuando yo me acuerdo siempre yo estudié ingeniería, 3 años, facultad de ingeniería, y me gustaba mucho las matemáticas también, y en un examen me acuerdo que yo cuando me lo entregaron no tenía idea para dónde arrancar, y estaba ahí con la hoja frente a mí tratando de resolverlo, y dije, lo voy a entregar. Y después en ese momento algo me hizo clic y dije, no, voy a poder hacerlo. Y me quedé ahí luchando y saqué una nota baja, pero lo pasé ahí raspando. Claro. Y eso siempre me quedó, porque yo entré entré joven a ingeniería con 16 años en realidad, pero tenía 17 años y me quedó eso de cómo si lo hubiera entregado en ese momento, es una tontería, pero para mí fue muy importante, si lo hubiera entregado en ese momento, perdías el examen. Seguro. Y en el momento en que me dije, lo voy a intentar, voy a poder con esto, por lo menos hice un trabajo pasable, como para un aceptable, ¿no? La última pregunta, porque se nos fueron los minutos. Termina una de las preguntas, creo que cierra todo, es cómo superó Luis todo esto, ¿no? Y hay como claves importantes en la que se transmite, como confiar en uno mismo, ser fuerte mentalmente, seguro en sí. ¿Te parece que este libro es, yo al menos lo sentí así, un aliciente para los jóvenes que lo lean a salir adelante, a poder con sus sueños, con sus desafíos? Sinceramente lo sentí de esa forma. Me alegro mucho porque ese era el objetivo. Dirán los jóvenes si se logra o no. He tenido alguna devolución en ese sentido. En algunas personas tuvo un efecto parecido a ese, pero era el objetivo del libro y el objetivo de lo que hablamos con Luis para hacer el libro, lo que a él le interesó, lo que me interesaba a mí, creo lo que nos interesa a todos, ¿no? De poder apoyar desde nuestro lugar a estas nuevas generaciones para que puedan luchar por lo que quieren en la vida, pensando también en el otro, ¿no? Nos quedan 2 minutos y te voy a invitar, si te animás, a jugar un ping-pong chiquito de preguntas y respuestas. Bueno, ¿cuál es el principal rasgo de tu carácter? La insistencia, me parece. ¿Tu principal virtud? Sensibilidad. ¿Tu principal defecto? Ansiedad. ¿La palabra que más te gusta? Elixir. ¿La que menos te gusta? Intolerancia. ¿Qué te motiva? No es fácil responder así tan rápido. Me motiva el poder dar algo de lo que aprendí en estos años para ayudar en algún sentido, aunque sea mínimo, a los niños y a los jóvenes. Cuando trabajo con niños y jóvenes, eso me motiva mucho, me encanta ese trabajo con ellos, ¿no? ¿Qué te desmotiva? Y estas cosas que hablamos antes, me desmotiva a veces el ver que la burla está tan bien conceptualizada, o la falta de empatía, la falta de compromiso, eso me desmotiva. Un lugar, bueno, te diría que mi lugar preferido en Montevideo mucho tiempo fue el Puertito del Buceo, que yo me iba entre los muelles con una libretita cuando tenía 20 años, por ahí, a escribir. Ese lugar me encanta. Un color. Verde. Una imagen. Mi abuelo. Un sonido.
El sonido del mar, te diría. Una injusticia. Muchas. Sí. No podría resumirlo. Un deseo, para terminar. Un deseo, seguir aprendiendo en el andar. Estamos jugando. Sí. Te moriste, llegaste a las puertas del cielo, Sí. Dios te recibe. ¿Qué te gustaría decirle o que Él te dijera? Qué pregunta difícil. Decirle no, seguramente preguntarle. ¿Era así? Capaz que le preguntaría eso. ¿Era así? Un enorme placer, Ana Laura Lizardi, contar hoy con tu presencia, aconsejarles realmente un placer el libro. Creo que va a ayudar a muchos jóvenes y a muchos también personas adultas con sus hijos, con la crianza de sus hijos, a muchos profesores también, así que un inmenso placer. Muchísimas gracias. El placer fue mío, disfruté mucho conversando contigo. Bueno, Gracias mucho éxito en Gracias. todo y te esperamos para cuando gustes volver. Tenemos muchos temas Sí, que seguir tratando, que fueron abordados a lo largo del programa, Sí. que podemos capaz Sí. hacer varios Genial, programas. encantada. Muchísimas gracias, Ana Laura. Fue un inmenso placer contar con la presencia de Ana Laura Lizardi. A todos, muchísimas gracias por su amable atención. A Luis Castro, nuestro compañero en controles. Nos encontramos mañana en otra edición de Vivencias. Muchas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias, cosas que en algún momento a todos nos pasan, situaciones que nos dan para pensar y reflexionar. Vivencias. Todos los días, de lunes a viernes a las 15:30. Aquí en Imparcial de Montevideo. Con la conducción de Andrea Calvete. Vivencias.